¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este lunes 18 de mayo, feriado laborable en Uruguay por un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. ¿Cómo te va, Pau? Buen día, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Tenemos 13 grados a esta hora en el sur del país. La mañana se presenta absolutamente clara, así que vamos a ver al sol brillando en esta jornada. Va a estar claro y algo nuboso durante todo el día. O sea, prácticamente no se verán nubes, O sea, habrá un sol pleno hoy, desde la mañana y hasta la noche. Tenemos una humedad del 87% a esta hora y la temperatura máxima hoy será primaveral, casi veraniega por momentos. ¿Por qué? Bueno, como ayer estuvo divino. Estuvo muy bueno también, sí. Hoy tendremos 24 grados de máxima en una jornada de poco viento y de absoluta claridad, o sea que va a estar divino, divino. Para los que puedan aprovecharlo, háganlo. Eso es en el sur. En el este, muy parecido. Después, en el centro del país, el panorama a esta hora, ya les digo, se presenta de esta manera: 10 grados, 94% de humedad y la máxima será de 27, mejor todavía. Claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y neblinas matinales, y de tarde claro y algo nuboso con algunas neblinas. Mientras tanto, ese es el panorama en el centro y también en el litoral del país. Y en el norte, la cosa está así: 9 grados ahora, 90% de humedad. El momento de mayor calor será en las primeras horas de la tarde con 27 grados y va a estar claro y algo nuboso durante toda la jornada. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Falleció un hombre de 76 años en Montevideo que estaba internado en CTI con COVID-19 hacía un mes y medio, y las víctimas fatales por coronavirus ascienden a 20 en Uruguay. De acuerdo al último informe del SINAE, ayer hubo un caso positivo nuevo, lo que lleva la suma de confirmados a 734 desde el 13 de marzo. De ese total, 564 ya se recuperaron. El próximo lunes se retomará la atención presencial en policlínicas públicas y privadas, pero ACE adelantó que hay al menos 14 que podrían permanecer cerradas. La administración explicó que no están dadas las condiciones para su normal funcionamiento en el marco de esta emergencia sanitaria. Tras el reclamo de los estudiantes de ciencias, el gobierno dejó sin efecto el tope de gasto público de 85% al PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en Twitter que no se aplicará el límite presupuestal que había sido establecido por el decreto 90020. El PDCIBA es una herramienta clave en el desarrollo de capacidades, escribió el mandatario. Comenzaron las tareas de desinfección en el crucero Greg Mortimer, que se encuentra amarrado en el puerto de Montevideo. El trabajo llevará 4 días y el servicio fue contratado por la empresa. Mientras tanto, 7 tripulantes del barco que estaban alojados en el hotel de los negativos a COVID-19 dejaron Uruguay para emprender el retorno a sus países de origen. La capital chilena, Santiago, lució desierta este fin de semana debido a la mega cuarentena impuesta por el gobierno ante el brusco aumento de contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. En Europa crece el descontento por las medidas de confinamiento de varios países y el gobierno español quiere prolongar el estado de alarma un mes más. Y volvió la Bundesliga en Alemania con todo un protocolo que tuvo tribunas vacías, distancia física entre suplentes que usaron tapabocas, ausencia de saludo entre rivales y festejo de gol fríos, aunque en un partido se saltearon eso y hubo abrazo con beso. En Italia, el uruguayo Martín Cáceres confirmó que su último examen de COVID-19 dio resultado negativo. Sin saberlo, al coronavirus lo tuve 60 días en el cuerpo, aseguró el futbolista de la Fiorentina. De 7 a 10, todo pasa. 7 de la mañana con 6 minutos. Hoy estaremos entrevistando sobre las 8 a Pablo Ferreri, el ex director de la EGI, ex subsecretario de Economía y Finanzas y actual suplente de Daniel Martínez para las elecciones departamentales por Montevideo, esas elecciones que serán el último domingo de septiembre. Además llega Nico Bagatini para hacer su espacio, La Cura de las Palabras, y tenemos columna deportiva de Mario Marcelo Bardanca. Sí, hoy Bagatini tiene la segunda parte de esa columna que empezó a hacer sobre mente y cerebro, la diferencia entre mente y cerebro. Muy bien, vamos a empezar con el desarrollo de las noticias.
y les contamos que un hombre de 76 años falleció ayer temprano de mañana en Montevideo tras estar en CTI durante 45 días. Tenía COVID-19. El Sistema Nacional de Emergencias divulgó anoche el informe sobre la pandemia de coronavirus en Uruguay y allí fue que se confirmó esta muerte número 20 en Uruguay por el nuevo coronavirus. Él estaba internado en el CTI de la Asociación Española desde hacía más de un mes y medio. En este caso lo conocí bastante de cerca porque Michael Vivas, el hombre fallecido, es el papá de un amigo mío, de Alejandro, y la verdad que también pude sufrir bastante lo que fue el padecimiento de la familia y sobre todo de un hijo que está lejos, porque Alejandro está radicado en Chile, vive en Santiago hace ya varios años y tuvo que vivir todo este drama desde allá, ¿no? Sin poder venir a... Periodista él, ¿no? Periodista, exactamente. Laburó en El País conmigo hace muchos años. Sí. Y Alejandro, el Tibu, tuvo que vivir todo desde allá. No pudo venir a acompañar a su papá en este mes y medio de CTI, de terapia intensiva, y por supuesto que tampoco puede venir a despedirlo, ¿verdad? Por eso digo... fue un sufrimiento bárbaro que tuvo él, que tuvo su mamá también, Margarita, que también se contagió junto con su esposo, pero para ella no fue tan agresivo el virus, para él sí. Además, Michael Vivas, este hombre fallecido, ex visitador médico, no tenía enfermedades previas, no tenía patologías previas, pero la enfermedad, la COVID-19 la edad, fue... ¿no? Claro, la edad, obviamente los 76 años, y la enfermedad con él fue puntualmente agresiva, fue muy agresiva con sus pulmones y lamentablemente su cuerpo dijo basta ayer temprano en terapia intensiva de la Asociación Española. Durante la pasada jornada, durante el domingo, se procesaron 825 análisis con 811 resultados negativos y 14 positivos. Hasta el momento se registraron 734 casos positivos confirmados de la enfermedad, uno más que este sábado. De ese total, 564 ya se recuperaron. Hasta el momento, 150 casos están activos, 4 de ellos están en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 101 corresponden a personal de la salud, 93 de ellos ya se recuperaron, 7 están cursando la enfermedad y 1 falleció. Recordemos lo que decimos siempre, ¿no? La cantidad de test positivos confirmados durante la jornada puede diferir y generalmente difiere de la cantidad de casos nuevos confirmados, ya que puede suceder que algunas personas repitan su análisis. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son 8: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y 33. Bien, sí, el otro día leía también una explicación de por qué difiere, que es que el positivo después se confirma mediante métodos más epidemiológicos, o sea, la confirmación demora más que el positivo en sí. Exacto. Y eso a veces exige otro análisis, a veces es simplemente un tema de notificación en el ministerio que demora. Bueno, seguimos con coronavirus, pero les cuento ahora otra cosa, y es que la ONG End Coronavirus, que publica en su sitio web diferentes estadísticas sobre la situación internacional de la pandemia, ubicó a Uruguay como uno de los mejores países en la posición en el combate contra el virus. Se despega a Uruguay de los países de la región. La verdad que es un caso aislado Uruguay tanto en cuanto a las medidas que se tomaron, que son bastante atípicas. Acá Uruguay es uno de los pocos países de la región, con Brasil y con Cuba, de repente, que no tomaron medidas de cuarentena obligatoria, de confinamiento obligatorio, y sin embargo es de los que está mejor en las estadísticas, tanto en casos como en muertes. La página esta que les digo, End Coronavirus, presenta estadísticas en 3 fases. Son los países que van ganando, entre comillas, ¿no? Los que están cerca y los de acción urgente, dice la página, para frenar la pandemia. Estos son la mayoría. Uruguay es uno de los países que le va ganando, como les decía, que les va ganando al virus, dado que, según indica la web, muestra una variante entre casos nuevos versus el tiempo, que es en un promedio de 10 días no se ha mostrado más casos positivos. Entonces es lo que muestra más o menos la página. Es el único de Sudamérica con esta distinción.
Y bueno, se pronunció sobre esto el ingeniero Nicolás Jodal, el CEO de Genexus, que es el coordinador de la aplicación Coronavirus UI, que celebró la noticia en su cuenta de Twitter. Dijo: entramos en la lista de los ganadores, y de alguna manera Jodal hizo que se difundiera mucho esta información. El grupo de los mejores países son 42, y además de Uruguay está Australia, Eslovenia, Croacia, Tailandia y Nueva Zelanda. ¿Cómo la ves, Mariano, entre los mejores, entre los que siempre suenan mejor en todo? Muy ¿Qué positivo, te parece Uruguay sí. ahí? Sí, la verdad, destacable. Sí. Y los países que hasta ayer... Sí, decime. No, dale. Que los que hasta ayer no habían detectado casos en el último día son Islandia, Liechtenstein, que se me cuesta decirlo, Mónaco, Montenegro y Belice. Sí. Y la mayoría de estos 42 países, entre los que está Uruguay, tienen menos de 1.000 casos confirmados. Aquellos que llevan una tendencia bastante similar a la uruguaya son Mali con 758, Andorra con 760 y Burkina Faso con 773. Y los que están después en un nivel intermedio son un grupo de 22 países, entre los que no hay sudamericanos. Los gobiernos están en el proceso de aplanar la curva en este grupo, ¿no? Se destacan Alemania, Finlandia, Dinamarca, Israel, España e Italia. Y si bien todavía tienen un largo camino por recorrer para llegar a estar en este primer grupo de los ganadores, las cifras de los que están en el intermedio permiten guiarlos de que la estrategia que están aplicando es adecuada. España, por ejemplo, registró este fin de semana un número de fallecidos inferior al centenar por primera vez en 2 meses, a pesar de lo que contabas recién en títulos, ¿no? Los que tienen números rojos son 35 países, la mayoría de ellos están en pleno proceso de expansión del virus, están la mayoría de los países de Sudamérica, está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay. Estuve viendo las gráficas de Argentina, Brasil y Chile, son un desastre, sí. Aparte con color circularon rojo. Mucho. En rojo, sí. ¿no? Sí. Sí, están en pleno pico, ¿no? En pleno ascenso, en pleno ascenso de la curva, ¿no? Ni siquiera llegaron al pico todavía porque no empezaron a mesetear, digamos. Bueno, les decía, Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú y Paraguay, todos los sudamericanos están en este grupo de los peores, digamos. Todos los días multiplican los casos. Y también hay potencias como Estados Unidos, está Rusia y también está Reino Unido. En algunos de ellos, que habían logrado, en algunos de los casos habían logrado aplanar la curva, pero sufrieron el famoso efecto rebote que, bueno, los vuelve a ubicar en una situación compleja. Le llaman rebrote, repique, bueno, de distintas maneras. Segunda ola también, en algunos casos puede llegar a considerarse segunda ola de casos. Y el que tiene más cantidad de casos nuevos por día, según el último reporte, es Estados Unidos. Después viene Rusia, después Reino Unido y después India. Me sorprendió lo que decías de Mónaco, ¿no? Recordemos, Mónaco es una ciudad-estado, pero queda en territorio francés y muy cerca del norte italiano, que aparte del norte italiano fue el sector la zona más golpeada de ese país, y decías que Mónaco no tiene casos positivos hoy. Sí, eso es lo que dice la información de la página web. Bueno, vamos a otras noticias. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó que no se aplicará el decreto que marcaba un tope presupuestal para el PDCIVA, el Organismo Estatal de Formación e Investigación Científica. Lo anunció en Twitter y puso esto: el PDCIVA es una herramienta clave en el desarrollo de capacidades nacionales en ciencias básicas. En acuerdo con la ministra de Economía y el ministro de Educación y Cultura, hemos decidido que no se aplicará el límite presupuestal fijado por el decreto 90.020. Esto fue lo que escribió el presidente en la red social, en Twitter, y fue saludado no solamente por los científicos, por los estudiantes, sino también por la oposición. Esta semana el ministro de Salud, la semana pasada, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo un pedido público al presidente Lacalle Pou para que mantenga o incluso aumente el presupuesto destinado a la investigación científica. El ministro manifestó que no está de acuerdo con el recorte que se resolvió por decreto para ese programa de desarrollo de las ciencias básicas, el PDCIVA de la UDELAR. Había hecho esta jugada política el ministro Daniel Salinas y bueno, le terminó dando resultado. Al respecto, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, aseguró que si no se revierte el recorte anunciado, quedarán heridas de larga data. O sea, todas estas cosas, más el reclamo de los estudiantes, incidieron en esa decisión que tomó el presidente durante el fin de semana y que anunció ayer domingo en Twitter.
El 12 de mayo, los estudiantes difundieron una carta a la opinión pública en la que manifestaban su preocupación y explicaron cómo afectaría esta reducción presupuestal del 15% en el funcionamiento del programa. La institución se trata de una red multi e interdisciplinaria que cuenta con más de 1.000 investigadores y 800 estudiantes en todo el país que se forman en 6 áreas: biología, química, matemática, física, informática y geociencias. El organismo depende del Ministerio de Educación y Cultura junto con la UDELAR. De esta forma, los estudiantes también respondieron a la publicación y agradecieron a quienes difundieron la situación para lograr una marcha atrás en la aplicación del decreto. Ahora, los estudiantes del PDCIVA esperan más decisiones en pos de proteger el sistema científico. El colectivo aguarda que el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou sea el primero de muchos otros en busca de presupuestar y proteger la investigación científica en Uruguay. Bien, cambiamos de tema, porque senadores y diputados de los 5 partidos que integran la coalición de gobierno estuvieron más de 10 horas reunidos el sábado para discutir y acordar cambios al proyecto de la ley de urgente consideración, la LUC, y avanzar en la redacción definitiva del proyecto. Esta es una de las iniciativas legislativas más importantes de todo el periodo. También por eso es que se congregaron el sábado y por los plazos, ¿verdad? Porque los plazos se están rigiendo y son bastante acotados. Al finalizar este encuentro, Jorge Gandini, el senador blanco, escribió en Twitter, Habemus LUC, escribió en Twitter Gandini, y después anunció que la coalición tenía coincidencias en más del 90% de los artículos, y también dijo que trabajarían toda esta semana en distintas subcomisiones para terminar de acordar los puntos sobre los que todavía hay diferencias, y ahora vamos a hablar de esas diferencias. Pero Gandini, en una pequeña rueda de prensa que hizo sobre el final del sábado, señaló que lo que faltaban eran detalles y dijo que tiene confianza en la buena voluntad que están mostrando todos para dialogar. Dijo, si no hay votos es una batalla perdida, se votará en contra porque se sumarán probablemente votos del Frente Amplio y no saldrá. Ahí entonces la idea es, por supuesto, que aunar posiciones dentro de la coalición. Bueno, y hablemos de una de estas diferencias, que es el tema de la desmonopolización del combustible. La comisión recibió la visita del ministro de Industria y Energía y Minería, Omar Paganini, que explicó los cambios que impulsan en las unidades reguladoras de comunicaciones, energía y agua, y expresó que el Poder Ejecutivo entonces había resuelto mantener el polémico artículo 230, que es el que refiere justamente a la desmonopolización de los combustibles, pese a que la redacción original es rechazada por el Partido Colorado, por Cabildo Abierto y también por el Partido Independiente. Una jugada fuerte del gobierno en decidir mantener este artículo. Gandini, que es el que coordina la parte de economía de la discusión en el Senado, le contó esto en una rueda de prensa. Yo soy el coordinador de ese equipo, ayer hablé con el ministro de Industria respecto a ese artículo y me dijo que lo mantenía. Así que bueno, el Poder Ejecutivo mantiene la decisión de desmonopolizar combustibles y el Parlamento nos dijo, ustedes deciden, pero el Ministerio lo mantiene. Bueno, ahí está Gandini, el Ejecutivo mantiene este artículo, entonces ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Si se reúne consenso o no. En esta reunión del sábado lo que se acordó fue seguir discutiendo en un subgrupo para votar una nueva redacción que contemple todos los puntos de vista de los partidos que componen la coalición. Ya se trabaja también en redacciones alternativas al artículo, a pesar de que el ministro en realidad dejó bien clara la idea del Ejecutivo, ¿no? Igual se están viendo alternativas como para ver si se puede también conseguir cierta diferencia. El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, habló con el diario El Observador y le dijo que la propuesta que van a plantear será crear una comisión de expertos, algo similar a lo que va a pasar con la reforma de la seguridad social, una comisión de expertos que va a discutir por fuera de esto, ¿no? El objetivo es que en un plazo específico esta comisión emita recomendaciones al Poder Ejecutivo y bueno, se evalúe más a fondo la situación. Rodríguez dijo que para los colorados es importante que esto se discuta en plazos más amplios de los que otorga la ley de urgente consideración y aseguró
aseguró que su propuesta tiene el aval del Partido Independiente y que cree que también es apoyada por Cabildo Abierto. Desde el Partido Independiente, el diputado Iván Posada dice que se maneja hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de ANCAP, pero algo más bien propositivo. En eso es lo que se está trabajando, según Posada. Y volviendo a los colorados, el senador Adrián Peña habló con Telemundo y le dijo que la redacción, así como está, no la llevan, y además recordó que la desmonopolización no está en aquel documento que se llama Compromiso por el País. Estamos sacando aquellos artículos en los que mantenemos diferencias para trabajarlos individualmente, digamos, de aquí al comienzo de la votación. Ese artículo en particular es un artículo que tal cual está redactado no lo estamos acompañando, lo que no quiere decir que no haya algún cambio o alguna mejora en la redacción, digamos, en la que podamos estar de acuerdo. Ese punto no estaba en el Compromiso por el País, no estaba en lo que acordamos de cara a la elección nacional y en realidad no pensamos que estuviera incluido en esta ley. Ahora bien, si el Partido Nacional de aquí al final del trabajo, ¿verdad?, nos entrega una redacción alternativa y esa nos convence, no tenemos problemas a votarla, estamos dispuestos a votarla, pero bueno, todavía no tenemos más insumos que lo que está en el proyecto, y lo que está en el proyecto sí no lo estamos acompañando. Bueno, dentro de los colorados también hay distintas posturas, porque, por ejemplo, el senador Germán Coutinho aclaró estos días que va a desoír la resolución del partido porque es partidario de desmonopolizar ANCAP y de darle la posibilidad de competir con privados. Pasamos a la otra gran diferencia que se manifestó el fin de semana, y es el capítulo acerca de los adolescentes infractores. Este es el otro gran punto en el que no hay acuerdo en la coalición. La propuesta de duplicar las penas, eliminar el régimen de semilibertad para algunos delitos y mantener los antecedentes cuando los menores cumplen la mayoría de edad es algo resistido dentro del Partido Nacional, incluso por la vicepresidenta Beatriz Argimón, que bueno, ya han adelantado que se apoyan en las observaciones de los organismos internacionales como UNICEF. El diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional propuso en ese sentido una redacción alternativa que limita la aplicación de la pena máxima de 10 años al homicidio muy especialmente agravado, mantiene el régimen de semilibertad e impulsa prescindir de los antecedentes si la reincidencia es por un delito culposo, es decir, sin intención. Y en la reunión del sábado se acordó desglosar la propuesta original que envió el gobierno para ir estudiando cada uno, ¿no? Y además en forma conjunta con la propuesta de Viviano. Los colorados también se oponen a este asunto, se oponen a que el aumento de penas haga que el régimen termine siendo más gravoso para los menores de edad que para los mayores. Esto es lo que dice un documento de análisis que se le entregó a la vicepresidenta Argimón. Y sobre esto Gandini lo que dijo fue que esta semana la comisión que estudia la ley va a recibir autoridades del MIDES y del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, para considerar eventuales modificaciones al proyecto. Cambiamos de tema. El Zunca inicia hoy paros departamentales en reclamo por los consejos de salarios. El Sindicato Único de la Construcción y Afines comenzará hoy temprano con una serie de paros departamentales, zonales y parciales en reclamo de la negociación colectiva y en rechazo de la ley de urgente consideración, luego de que el pasado 30 de abril venciera el acuerdo alcanzado en los consejos de salarios y el gobierno no diera respuesta sobre el futuro de ese instrumento. ¿Qué pasa hoy? Bueno, van a parar las obras de Cerro Largo, La Valleja, Rocha y Florida, y también pararán las obras zonales Oeste y Colón de Montevideo desde las 9 a las 13, ¿no? Es el mismo horario que aplican cuando hacen un paro parcial. Entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, entonces, se detienen las obras de Cerro Largo, La Valleja, Rocha y Florida, y las de la zona oeste de Montevideo y en Colón. También habrá concentraciones y movilizaciones. El gremio plantea realizar alrededor de 1.000 asambleas con concentraciones y paros, y como principal preocupación aparece, por supuesto, la convocatoria al Consejo de Salarios ante el vencimiento de este convenio y la falta de respuesta del Poder Ejecutivo. El PIT-CNT elevó una propuesta al gobierno para que los convenios que ya vencieron y están por vencerse sean extendidos por un año más hasta junio de 2021, que es cuando sí se realizarían los nuevos consejos de salarios. Recordemos que los de este año no se van a hacer por la emergencia sanitaria.
El gobierno negocia con la Central de Trabajadores y con las cámaras empresariales el camino a tomar todavía. El Ejecutivo es afín a encontrar un tiempo puente que podría ser de 1 año para de alguna manera transitar los tiempos especiales que estamos viviendo de pandemia y luego sí, cuando las cosas sean más normales, retomar el funcionamiento de los tradicionales consejos de salarios. Esto lo dijo la pasada semana el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. El viernes, en tanto, una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales, encabezada por su presidente, Gerardo García Pintos, fue recibida por la Comisión Especial del Senado que estudia la ley de urgente consideración. Y luego del encuentro entre empresarios y también trabajadores, recordemos, ¿no? Fue la Confederación de Cámaras Empresariales con trabajadores del Senado, quise decir, ¿no? Con la Comisión Especial del Parlamento, del Senado. Bueno, luego de este encuentro, hablando ante los medios, García Pintos fue consultado por la negociación colectiva y señaló que, si bien no hay una decisión tomada todavía, hay una sensación de que no es posible realizar la próxima ronda y que nadie está en condiciones de prorrogar los acuerdos vigentes. Las empresas están en dificultades. Si queremos priorizar el empleo, que está complicado porque Uruguay venía ya a fines de febrero con una desocupación del 10%, esto del COVID nos ha llevado a una cifra disparatada, dijo él. Y sospechamos que mucha gente de la que está en seguro de desempleo no va a volver a sus puestos de trabajo, con lo que tenemos que ser muy inteligentes y trabajar para pasar esta coyuntura con el menor trauma posible para las empresas y los trabajadores. Esto fue lo que apuntó García Pintos en declaraciones recogidas por Radio Uruguay. Agregó lo siguiente: no podemos arrancar una ronda, no hay ni certezas económicas, ni es bueno grandes reuniones. Tampoco es bueno que nos desgastemos entre nosotros. Nadie está en condiciones de prorrogar los acuerdos. Eso fue lo que sintetizó entonces el jerarca de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos. Bueno, y también trabajadores de Antel se van a movilizar hoy lunes. Esto va a ser en el Parlamento porque van a ser recibidos por la comisión que estudia el proyecto de ley de urgente consideración. Y Gabriel Molina, el presidente de SUTEL, el sindicato de Antel, ha dicho que hay cambios nocivos para la empresa pública. Ha criticado al ministro de Industria, Omar Paganini, por lo que según él es atacar a Antel en forma directa. Vamos a escuchar lo que les decía Molina a los colegas de Informe Nacional de Radio Uruguay. Y del 247, del 245 al 269 son los más complicados que hay a respecto a Antel. Ahora se retiraron el 268 y el 269, pero que no están en la ley de urgente consideración, pero sí están en la ley de servicios de comunicación audiovisual, o sea, no desaparecieron, están en otro lado. Por tanto, también le hemos pedido una reunión a la Comisión de Industria de Diputados, que está estudiando justamente esto, para ser recibido, donde vamos a dar también nuestra opinión. Hay muchos cambios que se vienen dando específicamente contra Antel, que son realmente muy nocivos contra una empresa pública que ha crecido enormemente, que se ha desarrollado enormemente y que es orgullo para todos los uruguayos. Pero parecería que para todos no, porque el ministro de Industria en forma permanente viene atacando a Antel en forma directa. Y eso realmente es una cosa que no se puede creer, que un ministro uruguayo de un gobierno elegido por los uruguayos termine teniendo esa opinión contra Antel, que de alguna manera lo que hace solamente es dejar debilitada la imagen de Antel con mentiras y con falacias, y tratando de profundizar mucho más aún el avance de las multinacionales que hoy compiten con Antel, y también, por supuesto, de los canales privados y de los cable operadores que cada uno de ellos tiene, ¿no? Molina también se hizo eco de los argumentos que hemos escuchado acá en Todo Pasa de la senadora Carolina Cose, y aseguró que lo que se quiere hacer con Antel es una privatización encubierta. El tema es que le quieren regalar a los privados todos los negocios que Antel tiene. Y los negocios que Antel tiene hoy son negocios de comunicaciones. Son los que las grandes empresas de comunicaciones en el mundo vienen desarrollando. Pero acá parecería que les molestara que Antel los tiene, y como lo está dando en forma brillante y con una calidad increíble, les molesta intentando con esto dárselos a los privados para que Antel pase a un tercer lugar. Eso es increíble. Eso es lo que está pasando, lo que están intentando hacer, más allá de que tienen mucho tiempo y mucha prensa para poder explicar y hablar como hablan todos los días enojados con Antel, es una privatización encubierta.
Bueno, y también será recibida hoy lunes a las 4:30 de la tarde en la Comisión Especial del Parlamento que estudia la LUC una delegación del sindicato de ANCAP, de FANCAP. Por esto el sindicato llama a una movilización en las puertas del edificio anexo al Palacio Legislativo. Aseguran desde el gremio que va a ser una movilización con todas las garantías que requiere la emergencia sanitaria y se van a expresar en rechazo por, sobre todo, a la iniciativa de liberalizar la comercialización del combustible. Su postura es defender la decisión que ya se expresó en el referéndum de 2003. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. 7:35 y seguimos avanzando con las noticias. Últimamente hemos hablado de una presencia más perceptible de helicópteros, ¿no, Mariano? Vos también fuiste testigo, ayer decías. Sí, el sábado de noche lo vi por Positos. El sábado. Sí, a eso entre las 10:30 y las 11 menos cuarto de la noche andaba ahí merodeando Positos. Y seguramente estuvo por otros barrios también, ¿no? Claro, y el otro día nos preguntábamos si era por los festejos de Nacional, que había un helicóptero o qué. Bueno, hoy en El País, y mi compañero Guillermo Lorenzo explica que lo que sucede es que empezó una nueva forma de patrullaje policial, que es la que observa desde el cielo, ¿no? Este patrullaje aéreo era diario, pero ahora se cambiaron los horarios, se incrementó el tiempo de los vuelos y se dispuso de vuelos en algunos periodos de la noche. Esto es lo que le explicaba a Guillermo Eduardo Checker, que es director de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. La Unidad Aérea de la Policía cuenta con 4 helicópteros y 2 aviones para reforzar la seguridad desde la altura. Y el cuarto aparato fue adquirido la semana pasada por la unidad. Tiene una cámara infrarroja y un foco que gira a 360 grados para poder apoyar a los patrulleros que se mueven por tierra, sobre todo cuando la ciudad oscurece, y así es que se está usando. ¿Qué se necesita? Bueno, 3 policías que son los que sobrevuelan en el helicóptero, son un piloto y 2 observadores. El piloto es el encargado de manejar la patrulla aérea y de estar atento si surge un evento policial que lo haga tener que cambiar de rumbo, del rumbo preestablecido para esa noche. Y uno de los observadores policiales tiene un control remoto desde el cual dirige la luz hacia las zonas públicas y calles que quiere alumbrar. Es un foco que gira 360 grados, como les decía, y se va moviendo alrededor del helicóptero. Y el otro observador, o sea, el tercero que viaja en el helicóptero, es el que está en contacto con el centro de comando unificado, y ahí, bueno, su rol es estar pendiente de sucesos delictivos y de estar en constante contacto entonces con el centro comando unificado. Generalmente esta patrulla aérea establece una zona determinada y ayuda a complementar el trabajo policial nocturno. Desde el 7 de mayo es que la policía empezó a patrullar en el cielo entonces de manera preventiva y también para apoyar operativos policiales. Checker, el director de esta unidad, indicó que estos vuelos nocturnos empezaron a realizarse algunos días de la semana en diferentes horarios y que todavía se está viendo cómo se va a desarrollar la actividad, y la idea a futuro es hacerlo más días. Esto es lo que anticipaba él, así que a partir de ahora el sonido del helicóptero y la luz del foco van a ser parte del paisaje nocturno de la capital del país. Vamos con otro tema y les contamos que a última hora del pasado viernes mataron a otro recluso del CONCAR, la cárcel de Santiago Vázquez. Ocurrió en el módulo 11 del CONCAR. Lo confirmó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter y de acuerdo a información que publicó La Diaria, la víctima es Jorge Luis Derce Dacuña, de 38 años. El autor confeso del homicidio es Diego Maximiliano Alonso Vega, que será sometido a la justicia por este caso. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron al diario El Observador que el asesinato no responde a una pelea de bandas, sino que se trata de un hecho aislado, y detallaron que el arma con la que se efectuó el homicidio fue un corte carcelario. Además, sostuvieron que tanto la unidad Santiago Vázquez como el módulo 11 estaban en absoluta tranquilidad en ese momento. En el lugar estuvieron autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior, y este es el tercer homicidio en el módulo en lo que va del mes. Recordemos que hace 2 semanas hubo un doble homicidio y el responsable de ese otro crimen también
fue a la justicia. De acuerdo al último informe anual del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en 2019 hubo 31 muertes violentas en las cárceles uruguayas y entre ellas se contabilizaron 20 homicidios. Bueno, cambiamos de tema. Después de la operación de desembarco empezó la vuelta a casa de los tripulantes del Greg Mortimer, los que no están infectados de COVID-19. Esto lo informaba Ernesto Talvi, el canciller, el sábado. Un austríaco, un alemán, un búlgaro, 3 ucranianos y un montenegrino ya emprendieron en Amazonas, Uruguay, vía San Pablo, el ansiado regreso a sus hogares. Así lo escribía Talvi en su cuenta de Twitter. En 2 hoteles de Montevideo, ya se nos hemos contado en cuáles son, están en el Regency de Villa Dolores y de Punta Carretas. Bueno, quedan todavía 36 tripulantes portadores de COVID-19 y hay una veintena en el hotel en el que están alojados los que no tienen virus, hay una veintena. Además, ayer domingo, sobre las 8 de la mañana, empezaron los trabajos de desinfección del crucero. En este lugar trabajan 2 técnicos británicos y 2 ucranianos que llegaron justamente a Uruguay el sábado para hacer esto, específicamente para cumplir esta tarea. En el crucero también hay otros 20 tripulantes que no llegaron a desembarcar y que se quedaron en el crucero, han dado negativo, por supuesto, y los especialistas que llegaron para esto planean culminar con la limpieza interna de la embarcación este miércoles y el jueves retornar a sus países de origen. Bueno, y les vamos a contar ahora lo que dijo Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, en una entrevista con un portal argentino y lo que tuvo que salir a aclarar, porque Argimón dijo en las últimas horas que las denuncias por violencia de género descendieron un 8% y no un 80%. Como ella había expresado en esta nota. La vicepresidenta fue entrevistada por el portal Infobae sobre las acciones que a nivel personal y como gobierno están tomando en plena crisis sanitaria. La número 2 del gobierno destacó que no haber hecho cuarentena obligatoria fue un riesgo, pero que la sociedad entendió el quédate en casa salvo que sea algo urgente. Para nosotros la libertad del individuo es muy importante. El presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental que es nuestra filosofía de vida. Por otra parte, Argimón fue consultada por las acciones del gobierno para ayudar a las mujeres en contexto de violencia de género en estos tiempos de confinamiento y ahí respondió: bajaron en un 80% las denuncias de violencia de género, pero aumentaron en la misma proporción las llamadas de contención psicológica para que la gente pueda hablar con especialistas. En particular, seguimos muy de cerca aquellos hogares con abuso con niños. Aprendimos de otros países y por eso tomamos decisiones importantes desde el primer momento. Esto fue lo que comentó Beatriz Argimón. Y bueno, los dichos obviamente fueron tomados, ¿no?, por muchas personas. Yo también me sorprendí cuando lo leí el sábado temprano. Varios medios del país se hicieron eco. Fueron comentados estos dichos y estas cifras, ¿no?, en redes sociales y finalmente la vicepresidenta tuvo que aclarar en su cuenta de Twitter ayer esto que dijo. Según expresó, la baja de denuncias al 911 es de un 8% y no un 80%, o sea que había agregado un 0. Él dice... Detalle. Claro. Debo aclarar que la baja de denuncias al 911 es de un 8% y no un 80% como había publicado el portal. No sé si exactamente lo que escribió fue esto. No sé si es importante aclarar que la baja de las denuncias es del 8%, mientras que el aumento de las consultas al 0800 41 41 es de 80%. Eso fue lo que escribió, aclarando algo que había sorprendido a todos. Bien. Bueno, el viernes el presidente Luis Lacalle Pou anunció la firma de un nuevo acuerdo con UPM que permite al Estado uruguayo un ahorro de más de 250 millones de dólares. Lo habíamos anticipado ya en el programa, habíamos dicho que el presidente había pedido 48 horas, se adelantó un poquito de las 48 horas y, bueno, anunció entonces este ahorro. Después del anuncio de Lacalle Pou, el Frente Amplio lo acusó de vestirse con ropa ajena porque, según ellos, parte de lo anunciado ya había sido acordado en el gobierno anterior. En un rato, cuando hablemos con el contador Pablo Ferrer y el ex subsecretario de Economía, vamos a profundizar en este asunto. Pero ahora queremos comentarles que a raíz de esta polémica generada entre el gobierno y el Frente Amplio, bueno, se sumó una protesta que a esta hora está realizando el líder del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle.
Junto a algunos seguidores, entre los que está el ya conocido Marcelo Hospitale, Salle montó una vigilia en Plaza Independencia para manifestarse contra la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. Habló con Telemundo Salle y dijo, no apuntó solo contra el Frente Amplio, sino también contra el Partido Nacional por haber permitido la instalación de esta segunda planta de UPM. La crítica es la crítica a la entrega de la patria, la entrega del recurso vital, estratégico, que es el agua. Se la entregamos en un contrato, que usted sabe bien que yo lo califico de contrato criminal, inconstitucional, nulo, abusivo, leonino, ruinoso, que nos condena al condicionamiento, a la reprimarización, al colonialismo. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional estaba al tanto en la medida que en el propio contrato hay compromisos asumidos por las intendencias blancas, por las intendencias de Vidalín, Enciso y La Rosa. Bueno, la vigilia convocada por Salle empezó ayer junto con un fogón y fue bajo el monumento a José Artigas. Va a continuar hoy hasta la hora 19 cuando el ex candidato presidencial lea una proclama. Nosotros estamos muy preocupados por la salud del pueblo uruguayo. Y la salud del pueblo uruguayo está mucho más comprometida por la contaminación del agua, por la entrega del medio ambiente, que por este problema del virus. Por eso sería bueno que los infectólogos se manifestaran con respecto a ese problema, a la contaminación del agua que nos trae UPM. 7:46 de la mañana, vamos a avanzar con otras noticias. Les recordamos que sobre las 8 estará Pablo Ferreri y también estaremos hablando de esto, por supuesto, como decía Paula, y más tarde llegan las columnas de Nico Bagatini y Mario Marcelo Bardanca. Ahora les contamos que Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, es un joven mecánico tornero de 29 años que también se desempeña como piloto comercial y piloto privado de helicópteros. Y bueno, es el legislador que protagonizó la semana pasada un blooper que se viralizó este fin de semana en redes sociales. Cal manifestó su alarma en la Cámara Baja por el contenido de un texto escolar. Lo escuchamos. El tema que me mueve hoy a realizar esta intervención es posiblemente otro coletazo de esta pandemia que ha removido cosas que estaban olvidadas y que de repente ahora, con este tiempo extra que han tenido muchos padres con sus hijos, ha surgido una especie de estado de indefensión en la que padres han comprobado que textos que se entregan de primero a sexto de escuela violan principios tan básicos como la autoridad de los padres y la laicidad. Principios que están garantizados en el ordenamiento legal y constitucional. Es muy alarmante, señor presidente, leer un libro de cuarto año de escuela en el cual un niño en una imagen le dice a su madre, y voy a citar textualmente las palabras: estoy harto de que seas sobreprotectora y prejuiciosa, mamá. Yo soy perfectamente capaz de decidir si mis amigos me convienen o no. Repito que esto es entregado a un niño de 9, 10 años en cuarto año de escuela en un texto. Obviamente, niños de esa edad dependen de la orientación de sus padres para tener amistades. Lo que pasó fue que esta viñeta a la que refiere Cal es humorística. En ella aparecen dos globos que representan al niño y a su madre y dos cactus que representan a los amigos que el pequeño pretende hacer. Era un evidente chiste, ¿verdad? El autor de esta viñeta es el artista plástico Alberto Montt, que nació en Ecuador y está radicado en Chile en la actualidad. Esto es una locura, publicó Montt el sábado en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con el video en el que se ve a Cal en el Parlamento presentando su queja. Además me pregunto de dónde sacaron los derechos para imprimirlas en el texto, agregó el artista. Sin embargo, ayer volvió sobre el mismo tema para aclarar que el programa de lectura y escritura en español de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay sí tiene los derechos para usar las viñetas de su autoría y para mí es un honor que los niños las lean, explicó. Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto por Maldonado protegió su cuenta de Twitter para que solo puedan leer sus mensajes quienes estén autorizados por él, ¿no? Obviamente que lo estaban gastando y lo que hizo fue ponerle el candadito a su cuenta de Twitter. Esa fue la decisión que tomó Sebastián Cal.
Se enojó y le costó admitir que se había equivocado, en realidad, sí. ¿no? Bueno, seguimos desarrollando noticias. Dale. Hoy van a retomarse las cirugías programadas en todas las instituciones públicas y privadas. Esto es según un protocolo de la Junta Nacional de la Salud, la JUNASA. Los procedimientos que se van a priorizar son aquellos con pacientes que tengan patologías que puedan evolucionar negativamente si no se hace la intervención. El director técnico de cada institución es el que va a resolver cuántas cirugías se programan, dejando una reserva de entre 25 y 40% de las camas de CTI que deben estar libres para enfrentar un eventual pico de demanda por contagios de COVID. Los pacientes que aceptan la realización de la cirugía, bueno, van a tener que aguardar 14 días después en su casa, ¿no? 14 días de aislamiento. Esto va a ser antes de la cirugía, 14 días antes, y después pasar por 2 instancias de control que descarten posibles síntomas de coronavirus y eventualmente también hacer la cuarentena después de la cirugía. ¿Cómo te va, Delmi? Buenos días. Feliz aniversario. Hola, Delmi. Muchas gracias. Feliz batalla de las piedras. Muchas ¿Cómo gracias. andás, Un día Delmi? muy importante. Feliz para día los a la pedrense del equipo. Muchas gracias por los saludos. ¿No vas Un por ahí saludo hoy? a todos los pedrenses. ¿No vas por allá? Hoy no. No. No, porque aparte no hay celebración hoy. Claro, En es Las verdad. Piedras. Por la emergencia se suspendió. Sí. El gobierno va a hacer una celebración por el Día del Ejército, acá en Montevideo, pero no en Las Piedras, como es el tradicional desfile, primero escolar y después militar. Muy bien. Allá en la ciudad. Así que bueno. Si habrás hecho esos desfiles Se de pequeña. habré hecho todos los Sí. años, de pequeña y de adolescente, porque se desfila en el liceo Claro, también. de liceal también. Esto es un acontecimiento para la ciudad, pero bueno, este Muy año bien. se lo va a perder. Nos vas a hablar de Brasil ahora. Les voy a hablar de Brasil, les traje noticias internacionales, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arengó este domingo otra manifestación en Brasilia, desafiando nuevamente las directrices sanitarias contra las aglomeraciones, en momentos en el que el país se ubica como el cuarto con más casos de COVID-19 en el mundo, superando la marca de los 15.000 muertos por esta enfermedad. Acompañado por varios de sus ministros, el mandatario saludó a cientos de seguidores que se aglomeraron en las afueras del Palacio de Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo. Es muy gratificante recibir una manifestación de apoyo, nos fortalece, dijo Bolsonaro, tras acercarse con una barricada de metal de por medio a sus seguidores. Todo esto fue transmitido en vivo en las redes sociales del mandatario. Bolsonaro no declaró sobre la renuncia de su ministro de Salud, Nelson Teich, quien dejó el viernes el gobierno sin cumplir un mes en el cargo debido a incompatibilidades con el presidente, según informó una fuente del despacho a la agencia AFP. El Ministerio de Salud quedó al mando en forma interina por el general Eduardo Pazuello. Minimizando la Bueno, y es el segundo, Delmi, es el segundo ministro de Salud brasileño que vuela en menos de un mes. Claro, sí. Fue la segunda renuncia en esta cartera tan importante en este momento, ¿no? Minimizando la enfermedad, Bolsonaro usó sus redes sociales este fin de semana para seguir cuestionando las políticas de confinamiento y elogiando el uso de la cloroquina como un tratamiento contra el COVID-19, sin comentar las estadísticas trágicas que ya tiene este país. Durante la manifestación en Brasilia, el mandatario usó, sin embargo, un tapabocas, o sea, estaba en contra de muchas medidas del confinamiento, pero él estaba mostrando, sin embargo, una medida de protección. En San Pablo y en Río de Janeiro también salieron a la calle caravanas de seguidores de Bolsonaro. Sí, yo vi una de motoqueros que protestaba contra el confinamiento, que la pasamos en Telemundo. Impresionante, ¿eh? Sí. Movilizaciones muy grandes. Brasil totaliza 233.000 casos y ya son 15.600 las muertes por COVID-19. El epicentro de la enfermedad en el país es São Paulo, con 38.479 casos. Este domingo, el secretario de Salud local informó que las muertes aumentaron 432% en 5 semanas y advirtió que el sistema de salud podría colapsar en 15 días podría colapsar si estos índices continúan en ascenso. La cifra de fallecidos en esta localidad es de 2.766 personas. Por otra parte, también crece la tensión en el clima político. Como ya decíamos hace un ratito, renunciaron los dos ministros de salud anteriores y ya son varios los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de confinamiento que Bolsonaro confronta. El Poder Judicial, sin embargo, falló a favor del derecho constitucional de las autoridades regionales y municipales para decidir sobre medidas restrictivas en sus localidades para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Y en Italia qué ha sucedido, Pau?
Bueno, en Italia registró 145 muertos y 675 contagios por coronavirus este domingo, ayer, lo que supone los datos más bajos desde que se decretó el cierre del país. Esto fue el 9 de marzo. Desde que se registró el primer caso de COVID local, el 21 de febrero pasado, en Italia ya se contabilizan 31.908 muertos y 224.760 contagios. Impresionante las cifras de Italia. Pero bueno, la bajada en la curva epidemiológica durante ya varios días ahora da ánimo al gobierno italiano y bueno, se están empezando a adelantar las reaperturas de las actividades comerciales del país. Desde mañana se autoriza a levantar las persianas a tiendas, peluquerías, salones de belleza, restaurantes y pastelerías. Lombardía, en el norte, sigue siendo la región donde se produce el mayor número de nuevos contagios. Se contabilizaron 326 casos ayer, cerca de la mitad de los positivos totales en todo el país. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que además de las aperturas anunciadas, se sumarán las aperturas de las piscinas y de los gimnasios. Esto será el próximo 25 de mayo y que desde el 15 de junio va a ser el turno de teatros y cines. Esto es bastante impresionante porque la actividad cultural, los espectáculos públicos y la actividad cultural en general siempre se ha dicho en todos los planes que se han difundido que es lo último. Bueno, Italia ya lo está previendo para el 15 de junio. También desde esa fecha se va a ofrecer para los niños campamentos de verano, que bueno, porque están en esa estación, entrando en esa estación entonces en el hemisferio norte, ¿no? Y el gobierno recibe diariamente datos de las regiones sobre el progreso de la pandemia y también se reserva, por supuesto, a intervenir. Sí, se reserva el derecho a intervenir si es necesario, porque si aumentan los casos se revén estas definiciones. A nivel global, el número de casos positivos por la pandemia de COVID-19 ya asciende a 4.800.000, se acerca a los 5 millones, ¿no? El número de personas infectadas. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de contar con una vacuna contra la COVID-19 y aseguró que espera que esté pronta para fin de año o quizás antes. Todo pasa, Paula. Todo pasa con Mariano López y Paula Barquet. Falleció un hombre de 76 años en Montevideo que estaba internado en CTI con COVID-19 hacía un mes y medio y las víctimas fatales por coronavirus ascienden a 20 en Uruguay. De acuerdo al último informe del SINAE, ayer hubo un caso positivo nuevo, lo que lleva la suma de confirmados a 734 desde el 13 de marzo y de ese total 564 ya se recuperaron. Hoy vuelven cirugías programadas y el próximo lunes se retomará la atención presencial en policlínicas públicas y privadas. Pero ACE adelantó que hay al menos 14 de estas policlínicas que podrían permanecer cerradas. La administración explicó que no están dadas las condiciones para su normal funcionamiento en el marco de la emergencia sanitaria. Tras el reclamo de los estudiantes de ciencias, el gobierno dejó sin efecto el tope de gasto público de 85% al PDCIVA, el programa de desarrollo de las ciencias básicas. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en Twitter que no se aplicará el límite presupuestal que había sido establecido por el decreto 90.020. El PDCIVA es una herramienta clave en el desarrollo de capacidades, escribió el mandatario. Comenzaron las tareas de desinfección en el crucero Greg Mortimer, que se encuentra amarrado en el puerto de Montevideo. El trabajo llevará 4 días y el servicio fue contratado por la empresa. Mientras tanto, 7 tripulantes del barco que estaban alojados en el hotel de los negativos a COVID-19 dejaron Uruguay para emprender el retorno a sus países de origen. La capital chilena, Santiago, lució desierta este fin de semana debido a la mega cuarentena impuesta por el gobierno ante el brusco aumento de contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. En Europa crece el descontento por las medidas de confinamiento de varios países y el gobierno español quiere prolongar el estado de alarma un mes más.
Y volvió la Bundesliga en Alemania con todo un protocolo que tuvo tribunas vacías, distancia física entre suplentes que usaron tapabocas, ausencia de saludo entre rivales y festejos de gol fríos, aunque en un partido se saltearon eso y hubo abrazo con beso. En Italia, el uruguayo Martín Cáceres confirmó que su último examen de COVID-19 dio resultado negativo. Sin saberlo, al coronavirus lo tuve 60 días en el cuerpo, aseguró el futbolista de la Fiorentina. El tiempo pasa, todo pasa. Tenemos 13 grados en el sur del país, la misma temperatura que a las 7, la jornada se presenta clara, la humedad es de 89% y la temperatura máxima hoy en Montevideo y toda la zona metropolitana será de 24 grados, estará claro y algo nuboso hasta la noche, ¿verdad? O sea, prácticamente no tendremos nubes hoy en el sur del país. En el este el panorama es similar, la máxima también será de 24. En el centro del país a esta hora difiere un poco nada más la temperatura, ¿no? Hay 10 grados ahora en la zona centro, 94% de humedad y la máxima será superior a la del sur, 27 grados. De mañana claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y neblinas, y de tarde claro y algo nuboso, todavía con la permanencia de algunas neblinas. Mientras tanto, por el norte del país ahora tenemos 11 grados, 84% de humedad, la máxima será en las primeras horas de la tarde de 25 grados y estará claro y algo nuboso durante toda la jornada. No hay pronóstico de lluvia, ni para hoy ni para mañana.